decir qué representa cada gráfico, qué es lo que calcularon, por qué lo calcularon. Así que es importante la teoría, sobre todo en Es este. impor- sí, es importante que anoten todo lo que les diga Jesse, la forma también, es importante que tengan al lado la hoja y la lapicero, que anoten siempre. Y una última cosita, que pregunten, que no se queden, si tienen dudas, si hay algo que no entiendan, pregúntenlo, porque nos pasa con los chicos de segundo, algunos chicos de tercero también, que no preguntan, tienen miedo, no tienen que tener miedo, somos compañeros todos, somos compas y entre compañeros tratamos de darle una mano, así que si tienen alguna duda, si justo Jesse está explicando un tema, pregúntenlo, es el momento, digamos, para sacarse la duda, así que no tengan vergüenza, así que bueno, eso, Sí, tal cual. así que Aparte bueno, tienen la cámara apagada, o sea, no hay drama. Eh, ¿Saben qué les iba a decir? Bueno, en esta clase capaz que no surjan tantas dudas, porque como les decía, para los que se conectan recién, me llamo Jessie, estos temas son bastante sencillos. Elegí estos temas y frontera de posibilidad de producción para que sea el video, la clase y el video que suban después, corto, de 1 hora como mucho. Así no es tan pesado de ver. Me parece que dudas así muy grandes en estos temas no pueden tener. Pero sí es importante que se las quiten en la clase que sea, de la materia que sea, que aprovechen estas clases, que como dijo Andrés, son gratuitas, y bueno, que las aprovechen lo más que puedan, si no, pues están perdiendo, entre comillas, perdiendo 1 hora de su vida y se quedaron con dudas igual. Bueno, creo que vamos a empezar. comencemos. Andrés, ¿estás grabando, si no? ¿Sí está grabando la clase? Andrés. Ah, se nos perdió. Bueno, voy a, voy a dar por sentado que está grabando la clase, Andrés. Para los que entraron recién, me llamo Jessie. Vamos a ver los temas, los primeros temas de economía, que son pirámide poblacional, indicadores económicos, sí, que tienen que ver también con la población. Y vamos a comenzar con el primer tema de problemas económicos, que es qué producir, frontera de posibilidad de producción. Bueno, bueno, al principio les decía a los chicos que de estos temas de economía en general, ustedes algo de noción tienen porque siempre se escuchan noticieros, en los diarios, diarios digitales. De economía se habla siempre, sobre todo. Eh, Así que no, si están pueden perderse quizás en algunos conceptos, pero no es complicado, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar de la población. Eh, Les voy a explicar. En un país, tomemos de ejemplo Argentina, ¿sí? Puede ser cualquier otro país. Eh, los ejemplos que yo doy en general son Argentina, China y, bueno, y algún otro país que esté o en desarrollo. En Argentina, ¿qué tenemos? Si tomamos como ejemplo Formosa, ¿sí? O Chaco, donde sabemos que la tasa de natalidad, perdón, la tasa de mortalidad infantil es muy elevada, ¿sí? Digamos que nacen por año 100.000 niños, ¿sí? Pero de esos 100.000 niños llegan a la niñez o a etapas más adultas, qué sé yo, el 20%, ¿sí? La tasa de mortalidad es muy alta por, bueno, la pobreza, la escasez de recursos y etcétera. Entonces, si comparamos a nivel poblacional a Chaco con, digamos, Buenos Aires, ¿sí? Van a ver que el gobierno del Estado, las decisiones económicas no pueden ser iguales, si bien se toman a nivel país, pero para cada provincia, cada uno tiene que tomar decisiones diferentes, ¿sí? Los datos censales, que deben haber pasado por algún censo ustedes, sirven para esto, para saber cuánta población en etapa infantil hay, cuánta población en edad de trabajar. En edad de trabajar decimos a partir de los 18 años, que es como lo legal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la población económicamente activa
ya sea que trabaje o no, es la que sostiene al resto, la que sostiene a los niños y a los ancianos, ¿sí? Entonces, si esos niños, como decíamos en Chaco, nacen 100.000 y mueren el 80%, estamos diciendo que solo queda un 20% para sostener al resto de la población, ¿sí? Estamos tomando a Chaco, en este caso. Podemos tomar un país completo como es Argentina. Argentina es un país en desarrollo, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar las capturas de pantalla que hice, al dossier que tengo. Al ser un país en desarrollo, digamos que no está, no es tan pésima su relación entre PEA y población que no está en edad de trabajar. Pero, por ejemplo, si tomamos la pirámide, una pirámide poblacional tipo de África, vemos que sí, ahí, o de Chaco, como les decía, ahí la mortalidad infantil es muy grande, la gente adulta no llega a ser muy adulta, así que comparar también sirve de mucho. Ahora les voy a mostrar las capturas que tengo, así lo ven mejor porque gráficamente es como más sencillo. A ver. Bueno, díganme si están viendo lo que yo veo. Ahora estoy en mi galería de fotos, ¿lo ven? Sí. Bien, genial. Bueno, esto que les decía de la población económicamente activa, que es la población que puede trabajar, si quieren hacerle captura a esto sería muy bueno, muy importante. Miren, acá tenemos cómo dividimos a la población, hablando económicamente. Tenemos a la población que está en condiciones de trabajar, que es a lo que yo le llamo PEA, a lo que les decía que es la PEA, ¿sí? Y está la PEA potencial y la PEA ocupada, que son los ocupados y desocupados. La PEA son las personas entre 18 y 65 años, que es la edad de jubilarse, ¿sí? ¿Qué pasa? La PEA potencial son aquellas personas que ya tienen edad de trabajar, pero que todavía por algún motivo no están trabajando. Por ejemplo, los estudiantes universitarios, ¿sí? Nosotros estamos en edad de trabajar, ya podemos sostener al país, pero como estamos estudiando, todavía somos potenciales, ¿sí? Después está la PEA, que son los ocupados, que bueno, ellos sí están trabajando, están sosteniendo al país, ¿sí? Y los desocupados son aquellos que estando en edad de trabajar buscan trabajo, pero no lo consiguen. Para la economía, aquel que está buscando trabajo ya es como que está trabajando, ¿sí? Si ven, no lo toman como una persona pasiva a la que hay que mantener, sino como una persona que está en edad de trabajar, pero que todavía no consiguió, ¿sí? O sea, lo encasilla entre la PEA potencial o entre la PEA que son desocupados. ¿Se entiende? Y después tenemos a la población pasiva, que la población pasiva está la transitoria y la definitiva. La población transitoria son los niños que van a llegar a ser población económicamente activa y la definitiva son los ancianos que tienen de 65 años en adelante, ¿sí? Así dividimos económicamente a la población. Después puede ser mujeres y hombres, y eso es como para tenerlo en cuenta. No es que te discriminamos LGBTQ, nada, sino que esto es un indicador económico, ¿sí? Esta pirámide, a ver, esperen que voy a entrar a la reunión porque creo que entró gente y yo no acepté. Sí. Bueno, ahora sí volvamos. Este tipo de pirámide se llama pirámide Eiffel. Esto es lo que les hablaba de África. Si recuerdan, les dije o de Chaco, que los nacimientos son muchos. Si ven la parte de abajo, se muestra lo que es la población que nace hasta los 14 años. Nacen muchos niños, bebés, pero a la adultez, que sería más de 65 años, llegan muy pocos, ¿sí? Este tipo de pirámides representan a una sociedad subdesarrollada, ¿sí? Que no tiene suficientes recursos económicos
como para llegar, o a ver, como para que su población pasiva transitoria llegue a ser adulta y mantenga a los otros dos. O sea, no hay recursos médicos, seguramente las carreteras no son buenas, no hay alimentos, ¿sí? Como que es muy complicado llegar a una edad adulta en este tipo de países, o de provincias como decíamos, en Chaco, ¿sí? Después tenemos, y esta es la que estamos acá en Argentina en general, ¿sí? Esta se llama pirámide de desarrollo, es una pirámide tipo B, también la pueden encontrar en la bibliografía. Si se fijan, tienen que analizar 3 estratos. Sería la base, la parte media y el final, ¿sí? Si ustedes se fijan en la base, tenemos una base amplia. Si se fijan en medio, se achica un poco la pirámide, se angosta un poco, pero no tanto como la anterior. Y si se fijan al final, también es más angosta que la base, pero no tanto, no es tan notoria la diferencia como en la anterior, ¿sí? Pirámide en desarrollo porque son países en desarrollo, por ejemplo Argentina, ¿sí? Las personas llegan a vivir más años que en pirámides como la anterior, ¿sí? Y les voy a mostrar la última, que esta es como muy rara. ¿Por qué? Si se fijan, la base y la punta sería de la base, de la pirámide, son iguales y tienen la parte del medio más ancha que la base y la punta. ¿Qué significa esto? Que nacen pocos niños, que por algún motivo hay más adultos, que este motivo en general es la migración, que por ejemplo, China. Muchos se van a China a trabajar allá por la tecnología, por los avances, por la salud, por lo que sea, ¿sí? ¿Y por qué la base es angosta en China? Porque, si, no sé si saben, que las familias solo pueden tener un hijo, ¿sí? Entonces, bueno, la base y la parte final son iguales. Y por la migración de personas a China es que se agranda. O puede ser otro país, sí. O puede ser que, por ejemplo, en Argentina, en algún momento, digamos, pongamos un ejemplo, Brasil entra en guerra. Entonces, los brasileros deciden migrar a este país. ¿Qué va a pasar? Va a crecer notoriamente lo que es la PEA en nuestra pirámide poblacional, ¿sí? Eso se va a reflejar. Entonces vamos a tener más gente en edad de trabajar, pero quizás trabajen o no. ¿Se entiende? Esto pasa en China. Tienen muchas personas en una edad de trabajar, pocos niños y pocos ancianos. Si ven en el concepto que aparece arriba, dice que este tipo de pirámides provoca envejecimiento de la población. ¿Qué quiere decir? Que, si se fijan, esta parte del medio de la pirámide va a pasar a ser la cúspide. Ahí me salió cúspide, esa era la palabra que buscaba. La cúspide va a ser más ancha que la base. Por eso se llama envejecimiento de la población. A eso le dicen envejecimiento de la población. ¿Sí? Em, ahí está, hay un nuevo compañero. Bueno, estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver una pirámide poblacional, ¿sí? Tienen que tener en cuenta la base, la parte media y la cúspide de la pirámide. Si es un país en desarrollo, ¿cuál es la esperanza de vida? La esperanza de vida es a cuántos años llegan la mayoría de esa población, ¿sí? Si van el ejemplo de China, llegan a los 90 años tranquilamente, ¿sí? De hecho, lo sabemos, esa población es muy longeva. Pero al ser tantos ancianos, la parte media tiene que sostener después a esa cantidad de población envejecida, ¿sí? O los niños, que se hace cada vez más angosto. Yo creo que eso tiende a ser una pirámide invertida en algún momento, ¿sí?
pero bueno, depende de las medidas económicas que tome cada país. Por ejemplo, no dejar que entren inmigrantes o qué sé yo, incentivar a que las personas ancianas se vayan a otros países, que les den, no sé, casas en otro país. Depende del desarrollo del mismo país, si tiene mucha plata, si en vez de plata tienen recursos para hacerlos trabajar, quizás un poco más de años a las personas ancianas, pero de manera segura, ¿sí? Bueno, esas son las cosas que pueden ver ustedes en una pirámide, ¿ok? Ahora, los censos se hacen primeramente para tener eso, para tener esos datos, ¿sí? ¿Cuántas personas hay entre 0 y 14 años y etcétera, ¿sí? Ahora, además de eso, es necesario saber cuántas personas son las que trabajan, cuántas personas, a ver, cuántas del total de la población son mujeres. ¿Por qué? Porque si hay muchas mujeres, significa, si hay más mujeres que hombres, significa que estamos escasos de hombres, primero, y segundo, que puede haber más nacimientos, muchos más nacimientos, porque somos nosotras las que damos a luz. Todo eso es importante saberlo para tomar decisiones a futuro, ¿sí? Puede ser que un país como China prohíba los nacimientos, o puede ser un país como Argentina que ponga sus recursos en la salud infantil y deje, digamos, que esos niños crezcan sanamente, ¿sí? Eh, Todas estas son decisiones económicas, pero para las cuales necesitamos tener algunos datos, como por ejemplo la tasa de ocupación, la tasa de fertilidad, la tasa de masculinidad, si no me equivoco, se llama así, que es la cantidad de hombres que hay en un país. Bueno, todos estos datos son necesarios. Ustedes los deben tener en el trabajo práctico, al final, las fórmulas, ¿sí? Yo solo tengo dos, pero les voy a dar una respuesta tipo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer el cálculo de una tasa, digamos la tasa de desocupación, ¿sí? Ustedes, aparte de hacer el cálculo, tienen que decir qué representa. Yo para esto les voy a dar una respuesta tipo que ustedes pueden usar con cualquier coeficiente que hayan sacado, ¿sí? De este tipo, no cualquiera. Ahora les muestro, voy a hacer cambio de cámara. Eh, Chicos, no puedo cambiar la cámara, no sé qué pasó. Ahí. Y ahora, ahí está. Díganme si ven, a ver, ¿ven algo? Yo no veo nada. No. No, no se ve nada. Sí, es muy raro. A ver. Em, Ay, no sé qué dice. A ver, no se me ve ni a mí, ¿no? No, no se te ve. Oh. A ver, Andrés, si sabes qué dice, por favor, decime. Informar un problema, sí, no los veo, no me ven. Mostrar sus títulos, no, eso ya está. Creo que tenés la cámara apagada, porque si, No, no me sé. parece entendida. A ver acá. Ahí Ahí. está, Me ven. ahí está. Bueno, voy a cambiar la cámara. Listo. Les decía. Bueno, estas son dos de los coeficientes que ustedes pueden sacar, ¿sí? Que les pueden pedir. Son como, si no me equivoco, 14 o 12 los que tienen ustedes en el práctico. Entre ellos, fertilidad, masculinidad, ¿sí? Bueno, tenemos la tasa de desocupación y la tasa de actividad. Usé estos dos como ejemplo. Bueno, son los datos que necesitan, número de desocupados, PEA. Para esto es importante que sepan lo de los que les mostré al principio, el esquema de cómo se divide la población, ¿sí? Bueno, reemplazan los datos y sacan un resultado.
¿sí? Que eso va a ser un porcentaje. Se los voy a poner acá. Ay, justo agarré el que me escribe, ahí está. Eso va a ser un porcentaje. Ahora, esta es la respuesta tipo de las que les hablaba. Ustedes todo digamos, lo que representa cada porcentaje que obtuvieron, pueden aclararlo así, teniendo en cuenta en este caso estoy hablando de la primera tasa, ¿sí? La tasa de desocupación. Van a poner el denominador del coeficiente, acá en este espacio que yo puse así como en verde, teniendo en cuenta la PEA, por eso le puse denominador, y el coeficiente que están calculando. En este caso es la tasa de desocupación. La tasa de desocupación es del y el resultado, ¿sí? O sea, esta respuesta la pueden usar para cualquier tasa que estén calculando. Puede ser la de fertilidad, puede ser la de masculinidad, puede ser la de mortalidad infantil, cualquiera. Entonces van a poner, teniendo en cuenta la PEA, en este caso, que es el denominador, lo que están calculando, tasa de desocupación, es del tanto, ¿sí? Bueno, esa es la respuesta tipo. Pueden modificarlo un poco y poner lo del final, que sería la tasa de desocupación es del 40%, poner, por ejemplo, teniendo en cuenta la PEA, ¿sí? O pueden poner, si tenemos en cuenta la PEA, modificar un poco la respuesta, pero esta es la respuesta tipo que van a usar, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí, Volvamos. Pueden usar otra que les hayan dado en clases perfectamente, pero como por ahí por nervios o no sé, por el tiempo, si es virtual, capaz que no saben cómo responder, esa es una respuesta tipo que pueden usar en cualquier momento. Bueno, habiendo visto esto, calcular las tasas no es complicado, simplemente tienen que reemplazar los datos, pero a veces les hacen así como una pequeña trampita y no les dan los datos, ustedes tienen que obtenerlos. Por ejemplo, les dan el total de la población y les dan la población pasiva. Y ustedes tienen que hacer una resta para obtener a la población activa, ¿se entiende? O capaz que dentro de la población activa les dan a los estudiantes, pero no les dan la parte de ocupados y desocupados. O sea, esos cálculos los tienen que hacer ustedes razonando, ¿sí? Y sabiendo ese esquema que les di, cómo se divide la población, económicamente activa, pasiva, los pasivos en transitorios y definitivos, ocupados, desocupados, ¿sí? Todo eso se lo tienen que saber para después poder hacer un razonamiento y obtener los datos que necesitan para sacar las tasas que les están pidiendo, ¿ok? Bueno, hasta ahí terminamos con lo que es población. ¿Tienen alguna pregunta? Los que llegaron tarde seguramente tienen preguntas. Así que pregúntenme tranquilos. Igualmente, Andrés está grabando la clase, así que va a quedar. La van a subir después al canal de Conciencia. Si tienen preguntas, este es el momento. Ahora vamos a ver. Yo tengo una pregunta que es de ¿por qué en algunos utilizan por mil en vez de por 100? Porque ese es ay, a ver si me sale la palabra. Un coeficiente. No, no es un coeficiente. No me acuerdo. Pero en vez de representarte un porcentaje, que sería el por ciento, te representa cada 1000. O sea, si vos decís, por ejemplo, en este ejemplo que les di, la tasa de desocupación es del 30%, estamos diciendo que cada 100, 30 están desocupados. En el caso de que sea por 1000, es que cada 1000, digamos, 40 son infértiles, por decirle algo, ¿sí? Eso es por 1000. Se tiene en cuenta por ahí poblaciones más grandes o números más grandes y por eso se divide en 1000 a la población. ¿Se entiende? ¿Entendés? Bueno, espero que se haya entendido. El cálculo es el mismo, es simplemente dividir de otra manera a la población. No es que es una cosa de otro mundo, simplemente estás dividiendo en 1000 en vez de en 100, estás representando
tomando sustrayendo a 1.000 habitantes y diciendo cuántos de ellos son desocupados o están trabajando o lo que sea, ¿sí? En vez de 100, estás tomando 1.000, nada más. Bueno, ahora Sí, sí. yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el PEA y población activa? Es la misma. A ver, está la... miren, les voy a pasar la imagen que tengo. Así ven mejor y lo entienden. Acá. Mira, si ves ahí ese esquema, la población se divide en población pasiva y en condiciones de trabajar. Esa sería la población activa, ¿sí? Pero la población económicamente activa, perdón, la población económicamente activa y potencial y la PEA en sí es lo que hace a la población activa. O sea, la población activa se divide en PEA potencial y PEA. ¿Se entiende? Igualmente en algunas bibliografías la población se divide en PEA y población pasiva. Capaz que lo encuentren así. Pero es importante que sepan que la PEA está dividida en potenciales y PEA en sí. ¿Se entendió? Sí, Ok. gracias. Buenísimo. Ahí está. Listo. ¿Alguna Disculpa, otra para pregunta? sacar Sí. el número de población de cada, como el PEA, el desocupado y todo eso tiene una fórmula, ¿no ves? Porque en la bibliografía que nos dieron a nosotros, Ujú. en los apuntes que nos dieron, lo de la cátedra no tiene eso. O sea que eso tenemos que buscarlo nosotros por aparte, ¿que no? Claro, no es Ustedes, una fórmula en sí. Sí están los exacto. apuntes. Sí, En sí. el último, el trabajo práctico número 2 al final. Es una hoja sola y están todas Ah, ahí vos las estás fórmulas. hablando de las tasas. Claro, de las tasas. Eh, Bien, eso sí está en el final. En general se los ponen al final las tasas, cómo calcular las tasas, o sea, las fórmulas sería. Pero si vos lo que me decís es cómo calcular, porque esto es lo que les Claro, decía del hace ejemplo rato, que vos diste hace rato, de que nos dan para averiguar y... no les dan todos los datos. Claro, Eso me eso quiero sí. decir. Bueno, eso no es una fórmula en sí, es razonamiento suyo. O sea, por ahí les pueden decir, les dan el total de la población y les dicen que el 25% es PEA. Entonces ustedes del total de la población tienen que calcular el 25%. Pero puede ser que no, que les den el total de la población, les digan 50.000 son PEA, 30.000 están desocupados y ustedes tienen que ir llenando como los espacios que quedan libres con su propio razonamiento y haciendo restas, sumas y restas nada más. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. No, de nada. Espero que hayas entendido. Eh, bueno, ahora sí, ¿alguna otra duda? ¿Cómo se saca la población pasiva permanente? La población pasiva permanente son los ancianos, los que ya no están en edad de trabajar o los discapacitados, ¿sí? Bueno, personas discapacitadas. Eso no es una tasa que puedas calcular, no es una fórmula, no tiene una fórmula, es lo que le decía tu compañera. Eso ustedes lo van a calcular razonando, o sea, si les dicen que dentro de la población argentina, digamos, los 40 millones, ¿sí? La población pasiva es de 20 millones y necesitan un datito más para saber cuál es la pasiva definitiva, necesitan saber cuáles son transitorios, ¿sí? O les van a decir, de los cuales 50.000 son niños, por darte un ejemplo, ¿sí? Entonces, si vos, no sé si estoy bien con los números, pero 5.000, ponele. 5.000 son niños. Entonces vos sabés que del total de la población, 40.000 es pasiva, o bueno, sí, 40.000 es pasiva y 5.000 son niños, el resto van a ser pasivos definitivos, ¿sí? Eso les decía que ustedes tienen que razonarlo, que no hay un coeficiente, una tasa o un cálculo, una fórmula que puedan tener.
Les pueden decir es el 25% y ustedes tienen que sacar el 25% de un total, ¿sí? No hay una fórmula exacta. Esos son datos censales que les van a dar a ustedes o que tienen que calcular, razonar de alguna manera, ¿sí? Eso nos pasó a todos, créanme. A todos siempre fue un lío, porque todos sabíamos, bueno, entonces divido la pega, qué sé yo. Y cuando no te dan la pega, te querés morir, pero tenés manera de resolver el ejercicio razonando y diciendo, la pega es esto, cierto. Entonces sumo, resto y hago así. Y ya está, ¿sí? No, no es nada complicado, digamos. ¿Alguna otra consulta? Espero haber aclarado tu duda. ¿Alguna otra consulta? O sea que dentro de la PEA están los desocupados y los ocupados. Sí. Ah, Dentro de la pega, bueno, a ver, les voy a pasar después, a verme acordar, así le hacen captura de pantalla a este esquema que tengo. La PEA se divide en ocupados, perdón, en PEA potencial, en ocupados y desocupados. La PEA potencial está como aparte, ¿sí? Somos nosotros los estudiantes, digamos, o qué sé yo, las amas de casa, ¿sí? Después está la PEA, que son los ocupados y los desocupados. Los ocupados son los que ya trabajan y los desocupados son los que tienen edad para trabajar, que están buscando trabajo, pero que no lo consiguen. Por eso, no sé si vivieron algún censo, yo creo que sí, les preguntan a sus padres si está trabajando, supongamos que dice que no, y les dice, ¿está buscando trabajo? Y si dice sí, significa que está dentro de la PEA, pero en la parte de desocupados. ¿Sí? Bueno, eso. gracias. Sí, sí. Nada. ¿Y quiénes serían los inactivos? Los inactivos son los pasivos. O sea, los activos y los inactivos. Los pasivos pueden ser transitorios o permanentes. Ah, gracias. Es que lo van a encontrar con diferentes nombres en las diferentes bibliografías. Por eso les decía, tu compañera hace rato me preguntaba, ¿cuál es la población activa? Y en algunas bibliografías aparece como activa y después se divide en PEA potencial, PEA ocupados y PEA desocupados. Y en otros aparece directamente la población que se divide en PEA y en población pasiva. ¿Sí? Así que no se asusten y tengan en cuenta estas otras subdivisiones que les di de PEA potencial, ocupados, desocupados, ¿sí? Sabemos que la PEA en sí es la población que está en edad de trabajar. De ahí pueden ser ocupados, desocupados, pueden estar estudiando, entonces son potenciales, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Por eso les decía que es importante que sepan el esquema de cómo se divide la población para poder ubicarlos también después cuando vayan a acercar los cálculos de las tasas que necesiten. ¿Alguna otra duda? No me quedó muy claro eso de la población pasiva permanente. ¿No había cálculo para eso? Fórmula. Fórmula no. Pero Para solamente la población. una ¿Cómo? ecuación, me acuerdo que me dijo el profe para sacarlo eso. Un pasaje de ¿Solamente término. la población pasiva permanente? Sí. Si quiere, comparto Sí, pantalla para que sí, vean. sí. Compartime. Pues. Sí, puedes, sí. A ver. Uy, no veo nada. Población total, población pasiva permanente. Población total menos en edad laboral, menos población pasiva transitoria. Claro, es lo que te decía. Le decía a tus compañeros, que es razonarlo y hacer sumas y restas nada más. No es un coeficiente, no es una tasa, ¿sí? Por eso, si vos tenés en claro el esquema, que les voy a pasar en un ratito, se los paso enseguida si no quedan más dudas. Si vos lo tenés en claro, vas a saber que si hablamos de población pasiva definitiva, estamos hablando de las personas de más de 65 años, ¿sí? Nuestros ancianos, los jubilados, ¿sí? Si te dan otros datos, como por ejemplo, el total de la población
y la PEA, ya tenés a la población pasiva. Y si además te dan a los pasivos transitorios, lo restás de nuevo y te da la población pasiva definitiva, ¿sí? Por eso te decía o les decía, que son sumas y restas nada más. En este caso, para completar algún dato que no les den, tienen que hacer sumas y restas, a menos que les digan el 80% es PEA. Entonces ustedes ahí tienen que sacar un porcentaje, ya no es una suma y resta, pero no es un cálculo difícil. Para lo que sí tienen que saber las fórmulas, a ver, esto les digo, si quieren aprenderse eso que les dieron, está genial, digamos, no está de más. Pero por ahí con los nervios se les olvida cuál iba restando, cuál iba sumando. Entonces tienen que usar un razonamiento y saberse este esquema, ¿sí? De cómo se divide la población. Lo que sí o sí se tienen que saber son cómo calcular las tasas, las fórmulas de las tasas. Eso sí o sí se lo tienen que saber. Entonces, bueno, eso es importante. Si querés aprenderte, sí, de memoria eso que te dieron los profes, genial. Pero si te falta un dato y te lo dibujan de otra manera, vas a estar reconfundido. ¿Entendés? Así que busca razonar, en este caso, busca más razonar. Yo te recomiendo eso. Igualmente, no está de más cualquier forma de calcular, ¿sí? No está de más. Capaz que por los nervios no te sale razonar, bueno, hacelo como te dijo tu profe, ¿sí? Eso ya depende de cada uno. Para mí me es más fácil razonar porque los profes siempre ponen trampitas ahí que no es la muerte, pero tenés que razonar. Y con los nervios, por ahí cuesta recordar todo lo que fuiste estudiando. O justo no estudiaste eso, entonces bueno, el razonamiento nunca está de más. ¿Se entendió? Sí. Bueno, listo, genial. Pasamos entonces a frontera, no sé cuánto vamos. Casi 50 minutos de clase. Bueno, ahora pasamos a problemas económicos, a frontera de posibilidades de producción. Vamos a ver solamente para que después en la siguiente clase podamos ver cuánto y para quién producir, ¿sí? Frontera de posibilidades es que producir no es difícil y en general va en todos los parciales. Así que es importante que lo sepan. Bueno, a ver, déjenme que me acomode. Yo tengo acá el super dossier que le decía a Andrés que tengo, que en general las capturas de pantalla que vieron son de este dossier. Bueno, frontera de posibilidades de producción. Una economía tiene que saber, además de la población, que es lo que ya vimos, para esa población, qué producir, en qué cantidades, que sería cuánto producir, y para quiénes, o sea, cuánto de esa producción va a ir para cuántas personas o para qué porcentaje de la población, ¿sí? Van a ver que en la tercera parte, que es para quién, volvemos a nombrar a la población. Pero en esto ya no tiene tanto que ver en las edades, ¿sí? En este caso vamos a ver frontera. ¿Qué pasa? Queremos analizar ¿qué vamos a producir? Vamos a poner, vamos a hacer como una competencia, por así decirlo, entre bienes de consumo, puede ser harina, el ejemplo que le dan siempre es el maíz, ¿sí? Y bienes de capital, que son las maquinarias. Siempre les dan el ejemplo de maíz y tractores, ¿sí? Queremos ver para una economía cuánto podemos producir de cada uno con los factores productivos que tenemos, con la tierra, con el trabajo, ¿sí? Con todos los factores productivos que tenemos, cuánto de cada bien podemos producir. No significa que solamente de esos dos bienes, podemos analizar cualquier bien, ¿sí? Cualquier bien de consumo y cualquier bien de capital. O sea, si queremos analizar café y, qué sé yo, excavadoras, podemos analizarlo, ¿sí? ¿Cuánto vamos a producir de cada una para esta economía? ¿Cuánto es necesario y hasta cuánto podemos llegar con los factores productivos que tenemos? Esta frase de con los factores productivos que tenemos, con los que contamos, es súper importante, ¿sí?
Porque una economía tiene una cierta cantidad de factores productivos. Algunos tienen más tecnología, otros tienen más tierra, por ejemplo Argentina. Más tecnología, hablamos de China, sin lugar a dudas, todo lo que es la parte de Asia, Japón, sí, tienen mucha tecnología. Nosotros tenemos mucha tierra, tenemos mucho campo, podemos producir, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vamos a producir de cada bien? ¿Qué pasa? Si yo elijo producir solamente café y voy a destinar todos mis recursos productivos a la producción de café, voy a dejar de producir excavadoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos mis recursos productivos están destinados a producir café. Entonces ya no puedo producir excavadoras ni ningún otro bien. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuánto de cada uno? ¿Qué combinaciones puedo hacer de cada bien, de producir cada bien? Y eso me va a dar la curvatura de la frontera de posibilidades de producción. Ahora yo les voy a compartir pantalla. No, lo tengo acá. Así lo ven. Miren. Ay, no sé. Ve muy bien. Bueno. Eso es. Ay, esperen que voy a. Creería que es la cámara. Porque se veía perfecto hace rato. Voy a limpiar la cámara. A ver, veamos ahora. Sí, era la cámara. Bueno, esta es la forma de la frontera de posibilidades de producción. Si se fijan, son un par de ejes cartesianos, ¿sí? Y en el eje de las Y, de las ordenadas, tenemos los bienes de capital y abajo en el eje de abscisas tenemos los bienes de consumo, ¿ok? Y cada uno de esos puntitos que dicen H, T, B, ¿sí? Son las posibles combinaciones de producción de cada bien, de ambos bienes, digamos, no de cada bien. Y los puntos que están, yo se lo voy a acercar, ese puntito que está ahí, significa que destinamos todos nuestros recursos a producir solamente el bien de capital, que en este caso, en el ejemplo que les di, sería la excavadora, ¿sí? Si destinamos todos nuestros recursos a producir eso, podemos producir esa cantidad de excavadoras. Si, por el contrario, destinamos todos nuestros recursos económicos, es el foco de la cámara, no la cámara. Si destinamos todos nuestros recursos a producir café, vamos a producir esa cantidad de café, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si producimos esa cantidad de café, dejamos de producir, si ven acá, seguimos, liñita, dejamos de producir excavadoras. Y si por el contrario producimos excavadoras, producimos 0 de café. ¿Se entiende? Bueno, esa combinación en la que destino todos mis recursos a la producción de uno, sí o sí me lleva a que del otro no produzca nada. Pero eso en una economía no sucede, o sea, necesitamos de los dos bienes. Entonces ahí tenemos diferentes combinaciones. Si decimos que vamos a producir 6 toneladas de café, capaz que podemos producir 5 maquinarias. Si producimos 4 toneladas de café, vamos a producir un poquito más de la maquinaria de las excavadoras. Y así, sucesivamente, ¿sí? O al revés, si decidimos producir menos excavadoras, vamos a producir más café. Por eso es que tiene esa curva y se llama frontera de posibilidades de producción. Ahora, con respecto a eso hay algo importante que yo voy a hacer acá el gráfico, así ustedes lo pueden ver. Esto de utilizar los factores productivos con los que contamos, ténganlo presente siempre. ¿Por qué? Porque a veces las economías tienen recursos suficientes como para producir, digamos, 8 toneladas de café y 14 maquinarias, pero se conforma, por así decirlo, con producir 7 café y 12 maquinarias. ¿Se entiende? Yo ahora les voy a mostrar.
Ahí les hago, cambio la cámara, así ven. Bueno, estos extremos son los que les decía, estamos hablando del café y excavadoras. ¿Sí? Estos son los puntos extremos en los que produzco café y no produzco excavadoras, o produzco excavadoras y no produzco café. ¿Sí? A ustedes les van dando las combinaciones como para que grafiquen la frontera. Cualquiera de estas combinaciones es posible, ¿sí? Con los recursos económicos que poseemos, ¿sí? Cualquiera de ellas. Digamos que acá producimos 50 y acá 18, ¿sí? Acá producimos 50 de café, pero no producimos excavadoras, y acá producimos 18 excavadoras, pero no producimos café. Acá decidimos producir un poquito menos de café, digamos 48, y para lo cual yo ya, en vez de no producir ninguna excavadora, puedo producir 3. ¿Sí? Y así con cada uno de estos puntos. En esta combinación puedo producir, digamos acá, no sé, 30 y 15. ¿Sí? Y acá puedo producir, digamos, 20 y 17 excavadoras. Esto es un ejemplo, ¿sí? ¿No? Porque de acá a acá hay 12 de diferencia y es como un montón. Pero no importa, es un ejemplo para que lo entiendan. Ok, esta economía destina sus recursos a producir, tomemos de ejemplo 30 toneladas de café y 15 excavadoras, ¿sí? Este es un punto, ahí se los veo, en el que estamos haciendo buen uso de los recursos productivos o de los factores de la producción, ¿sí? Entonces, el punto A, estamos en utilización plena de los recursos, o capaz lo encontraron o lo tienen con algún otro nombre. Utilización plena de recursos. ¿Ya? No, esta es B. Perdón, no, estamos mal. Acá, el A, sí, eso no lo miro. Vamos de nuevo. Acá estamos bien, ¿sí? Estamos usando eficientemente los recursos. En A, acá abajo, digamos que estamos acá, estamos haciendo menos de lo que podemos hacer. ¿Sí? Si se fijan, estamos por debajo, voy a hacer una flechita. Estamos por debajo de la frontera. ¿Qué significa? En este caso acá yo podría hacer 25 toneladas de café y 12 excavadoras. Pero ¿qué pasa? Yo puedo producir más con los factores de producción que tengo. Entonces estoy en una capacidad ociosa. Sí, estaba bien yo, pero solo que acá el nombre era B. En A, estoy en una capacidad ociosa. O sea, no estoy usando del todo bien los factores productivos que tengo, ¿sí? Si yo estoy acá, estoy haciendo un mal uso de los factores que tengo. Algo está pasando, no estoy utilizando bien la tierra, el abono, la tecnología o lo que fuere. No lo estoy utilizando bien. Estoy en una capacidad ociosa. En B, que es como el óptimo, estamos perfectos. Estamos en la utilización plena de los recursos, o utilización eficiente de recursos productivos estamos hablando, ¿no? Entonces, por debajo de la curva estamos utilizando ociosamente. En B estamos genial, estamos utilizando plenamente los recursos, estamos produciendo lo que tenemos que producir de cada bien, estamos bárbaros. Pero
Pero también hay una posibilidad de producir C. ¿Qué pasa en C? Tengo que llegar a un punto que está por encima de la frontera de posibilidad de producción. ¿Cómo llego a esto? En un corto plazo no puedo, ¿sí? Quizás llegue a punto C cuando haya un aumento de los factores de la producción. O sea, porque en B yo ya estoy utilizando los factores productivos a pleno, estamos genial utilizando todo como se debe. Pero a C no podemos llegar, o sea, sería explotar, digamos, los factores productivos que tenemos. Entonces, esto en un corto plazo no se puede. Les voy a poner acá C inalcanzable en el corto plazo. ¿Por qué en el corto plazo? Porque en el largo plazo o mediano plazo podemos aumentar los recursos productivos, ¿sí? Qué sé yo, comprar más tierras, mejorar la tecnología, actualizar la tecnología, no sé, contratar más empleados. El recurso que sea lo podemos aumentar como para que la producción llegue a C, pero no es posible en el corto plazo, ¿sí? Entonces, A, estamos flojos. Estamos con capacidad ociosa. En B, estamos óptimos, utilizando plenamente los recursos productivos. Y en C, no llegamos en el corto plazo, solo si aumentamos los recursos productivos, ¿sí? Solamente en ese momento, que no va a ser ya, digamos. Corto plazo son 3 meses, como mucho. Y eso en 3 meses es complicado, por eso se dice inalcanzable en el corto plazo, ¿sí? Esa es la explicación que tienen que dar. O sea, en general, en los parciales les dicen, ustedes hacen el gráfico de la frontera, marcan los puntitos, las combinaciones, etc. Y les piden, como en el práctico, les dicen, ¿qué pasaría si esta economía quiere producir 17 escaladoras y 45 toneladas de café? Esta combinación, ustedes tienen que responder, que esta combinación no es posible en el corto plazo. Solo si aumentamos los factores productivos. Esa es la respuesta que ustedes tienen que dar si les dan un punto C, ¿sí? Uno por fuera, por encima de la frontera de posibilidades. Si les dan un punto A, ¿qué pasa en esta combinación? 12 y 25. Estamos haciendo uso ocioso de los factores productivos. Estamos utilizando con capacidad ociosa los recursos productivos que tenemos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Eso es lo más importante. Sí, quedó claro. Esto es lo más importante de frontera. El gráfico en sí no es complicado. Lo que es importante es que sepan cuándo estamos en capacidad ociosa, cuándo estamos utilizando eficientemente y cuándo no llegamos a producir lo que pretenden en un punto C. En el corto plazo no llegaríamos, pero sí se aumentan los recursos productivos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quieren que los vuelva a apuntar así lo sacan por captura? No sé si ya lo sacaron. Lo voy a apuntar de nuevo. Lo voy a ver. Ahí, lo enfocamos. Ahí, creo que se ve bien. Bueno, háganle captura a eso. Y de paso pongo que es la respuesta tipo, ¿se acuerdan? De las tasas, para los que no llegaron muy a tiempo. Esta que está a su, sería derecha, es la respuesta tipo, es la que pueden usar con cualquier tasa. Lo que está ahí en verdecito, los puntitos, es lo que tienen que completar ustedes. Bueno. Listo, ¿alguna duda con respecto a este tema de frontera? Este es mi preferido de todos. Y es bastante fácil. Pero bueno, a algunos por ahí se les complica los puntos. Lo importante es ABC, saber qué significa cada uno. Nada más. ¿Alguna pregunta? Creo que no.
No. ¿Nadie más? Ay, qué bueno. Ah, Sí, me quedó claro. genial. Bueno, después viene isocuantas, que también, bueno, en realidad me gustan los tres. Este tema es como muy, me encanta. Isocuantas es, también son ejes cartesianos, tienen que hacer un gráfico y solo tienen que saber una cosa, muy importante. Así como en este tienen que saber los 3 puntitos, en isocuantas tienen que saber una cosa. Y para la curva de Lorentz, coeficiente de Gini le iba a decir que está relacionado, para la curva de Lorentz también es importante una sola cosa. No es difícil, lo que sí por ahí los marean con los datos. Por ejemplo, para frontera, les dicen, ¿qué pasaría si una economía produce 80 unidades de cada uno? Y ustedes quedan como, ay no, ¿qué hago? ¿Y acá qué hago? Si no tengo esa combinación, no le tengo la frontera. Eso es C, está por fuera, ¿sí? Entonces en C no se puede en corto plazo, solo si aumenta los recursos productivos. Es todo lo que tienen que saber, se lo digo en serio. De este tema es todo lo que necesitan saber. Así que bueno, qué bueno que hayan entendido. Ahora les voy a hacer, Sí, disculpa, acá en el práctico nos dieron 3 datos. O sea, no lo entiendo porque dice, con los datos de las funciones de producción que se presentan en la siguiente tabla y dada la dotación de recursos disponibles para esta economía equivalente a 600 horas hombre, dice. Nos da 3 columnas, dice horas hombre, después otra dice producción de trigo en kilogramos y después otra columna en producción de tractores. Dice, Sí. grafique la frontera de posibilidad de producción. En un Bien. eje tendría que poner la producción de trigo y otros tractores, ¿o cómo Sí. sería? Así, tal cual. El bien de Y, capital en general va en el eje de las I. Acá sí. los tractores, las máquinas, digamos, y acá el de consumo. Y después me da como dato 0, 0. Al principio es todo 0, la primera. 0, 0 es el punto de inicio, digamos, donde es 0, 0 no usamos nada, no hacemos nada de ninguno. Y de ahí Sí. seguramente vas a encontrar 2 extremos, donde se produce 0 de uno, 0 de, ¿qué me dijiste? ¿Maíz? Sí, de 0 trigo. maíz, 0 de trigo. Claro, y 0 justo no me dieron los extremos, no sé si tienen- está mal. No, está en la primera parte que dice 0, 0 y después la segunda parte de la tabla dice 3 y 8. O sea, 10.000 horas hombre, 3 y 8. Y no hay extremo. ahí vas a hacer las combinaciones que te dan, Sí. las otras, digamos, que no son 0, y vas a extender la curva hasta los ejes, hasta que choquen con los ejes. La alargás, digamos, hacia arriba y hacia abajo hasta que choquen. ¿Sí? Esos datos no son necesarios, pero es importante porque la curva empieza en un eje y termina en el otro. Porque ahí estamos demostrando que si usamos todos los recursos para para el otro no tenemos nada. Y si usamos todos los recursos para este de abajo, para el de arriba no tenemos nada. ¿Se entiende? Sí. Bueno, muchas gracias. No, nada. ¿Alguna otra duda? Chicos. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, ¿no? ¿Nada? No. Bueno, a ver cuánto demoramos. 1 hora, justo, genial. La idea es que suban una clase corta al canal de YouTube de Conciencia. Así que estamos perfectos. Bueno, la próxima clase va a ser de lo que queda de problemas económicos. Como les dije, no es difícil. Igualmente vayan leyendo. Y bueno, nos vemos la próxima si no tienen más dudas. Las imágenes, las capturas de pantalla, las voy a pasar, las que les pasé a ustedes, se las voy a pasar por el grupo. Así que no se preocupen. Para los que llegaron tarde y no llegaron a ver lo que es pirámide, se las voy a pasar por el grupo. Así que bueno, nos vemos la próxima clase. Vayan repasando esto, que bueno, no es nada complicado, ¿sí? Nos vemos. Chao, chicos. Chao, gracias. Chao, gracias también. Chao, gracias. Chao.